Seguimos informando en ProTecno y a continuación vamos a hablar de una campaña nacional para la promulgación de la Ley de Datos Personales que está siendo impulsada por TEDIC, una organización no gubernamental de tecnología y derechos humanos que trabaja aquí en nuestro país desde hace ya 10 años. Y para conocer más detalles acerca de esta campaña, ya establecemos comunicación en vivo vía Zoom con Mari Carmen Sequera. Ella es directora de TEDIC. Mari Carmen, buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenida a ProTecno. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir nuestra experiencia en este trabajo que estamos llevando hace más o menos casi 6, 7 años en la implementación y la búsqueda de la protección de nuestros datos y nuestra privacidad en Internet. Mari Carmen, ya llevan un buen tiempo trabajando en todo lo que tiene que ver con esta protección, como bien mencionás. ¿Cómo surgió la posibilidad de impulsar esta campaña, que ahora ya es a nivel nacional, sobre esta ley de protección de los datos personales? Bien, en primer lugar, la necesidad de una ley de protección de datos personales está basada obviamente en coyunturas y implementaciones y al avance de la tecnología, obviamente, en estos temas como más complejos como biometría, ¿verdad? Blockchain, inteligencia artificial y otras. Y los tratamientos de estos datos, en este caso no solamente datos públicos, sino datos personales, se ven analizados en grandes cantidades y también lo que evidencia es que esto puede identificar a las personas en ciertos comportamientos y también pueden ser manipulables por parte de terceros. Entonces la importancia de una regulación como esta, y Paraguay tiene que estar a esa altura, no solamente porque somos el único país en América Latina que no tenemos una ley de protección de datos personales, sino que también necesitamos que esta ley tenga, ¿verdad?, esa mirada de esa implementación de esta tecnología para la protección de la privacidad y otros derechos humanos. La ley, o sea, esta propuesta de ley en realidad no es solamente fue desarrollada por TEDIC, sino por la coalición de datos personales. Es una coalición donde TEDIC forma parte, es miembro, al igual que APADIT, que es otro grupo de abogadas informáticas que trabajan hace bastante tiempo, así como también Paraguay Ciberseguro y otras empresas más de estudios jurídicos que forman parte de la coalición. Esta coalición tiene un trabajo más o menos de hace 6 años que mostramos nuestra infancia, o mostramos el interés por parte del Poder Legislativo, ¿verdad? Mostraron ellos el interés de buscar esta ley, pero recién en el año 2021 logramos que todo este proceso de construcción y co-construcción con instituciones del Estado, también con un montón de comentarios, o sea, si bien son 90 artículos en su primer borrador, hubo más de 200 comentarios por parte de la sociedad civil, academia, instituciones del Estado, empresas, incluso empresas fuera del país, porque también hay que entender que este proyecto de ley, a diferencia de otras, el territorio es en Internet, es extraterritorial, no es solamente la aplicación en un país como Paraguay, sino lo que hace es la protección de las personas ciudadanas paraguayas en bases de datos y informaciones almacenadas en otros países, ¿no? Entonces, la búsqueda de esta ley busca, por sobre todo, la protección en los estándares más altos, que la que nos inspira en este momento es la internacional, la europea, que es el GDPR, y que tiene estándares no solamente más altos del mundo actualmente, sino también tiene principios rectores que pueden orientar mejor, ¿verdad?, la aplicación de una ley cuando la tecnología se va complejizando. Entonces, también es como una ley marco que nos va a ayudar también a pensar ese futuro que está ahora llegando. Mari Carmen, ¿y en qué etapa se encuentra actualmente esta campaña? ¿Cómo va ese impulso, esa presentación para obtener la tan ansiada ley de datos personales? Bueno, la campaña ya empezó, esto va a estar acompañando al proceso de ley. La idea es que el proyecto de ley está un poco estancado, obviamente porque estamos en plenas elecciones presidenciales, pero sí nos gustaría de que todas las personas candidatas en este proceso electoral tengan este foco y este interés también de impulsar y proteger la seguridad de la ciudadanía en los espacios online. Por lo tanto, solicitamos también, hacemos como un llamado a través de esta invitación también en TV para poder, o sea, para poder pedir al Congreso Nacional y también, ¿verdad?, a los candidatos y candidatas que van a estar ocupando este espacio curul, ¿verdad?,
sus curules en el Poder Legislativo puedan, ¿verdad? Tener ese interés de también empujar. Hoy, actualmente, en el Congreso se encuentra en la Cámara de Diputados. Está, como decía, estancada, está liderada por Ciencias y Tecnología, pero ahora está un poco quieta, pero ya la Comisión de Economía había emitido su comentario y aprobación del proyecto de ley. Entonces, esperamos que las otras comisiones también emiten esta resolución de apoyo para poder tener muy próximamente la ley. Así que estamos en ese proceso, ¿verdad? Mari En primera Carmen, sala constitucional. sí, Sí. sí, Mari Carmen, ¿y qué es básicamente lo que menciona este proyecto de ley en cuanto a nuestros derechos digitales? Bien, ahí están, la primera parte está más basada en principios. Los principios rectores que se llaman son más o menos 13, 15, pero algunas de ellas puedo citar, como por ejemplo la importancia de la legalidad, o sea, para poder almacenar información de datos sensibles, por ejemplo, debe haber una ley y un interés público, por ejemplo, informaciones de salud, informaciones de perfiles o identidades especiales, ¿verdad?, de género, o también alguna lista de ejercicios tanto políticos dentro de partidos, la identificación de qué ideología yo tengo, pero esos deben estar tratados específicamente de la ley en una ley especial, ¿no? Si yo como empresa quiero almacenar esta información, debo tener también ese permiso. Por otro lado, también estamos hablando de biometría, la importancia de ese tratamiento como dato sensible, en el sentido de que cuando usan nuestras huellas digitales, dactilares, iris, rostros, estén también dentro de un marco de utilización. Por otro lado, también tiene que ver con cómo utilizar las cámaras de vigilancia en los espacios públicos. Sabemos que muchas personas tienen esa vigilancia, pues, obviamente por la inseguridad, pero sí es muy importante también tener por lo menos los parámetros de seguridad, no solamente por problemas de acceso a la circulación libre, sino también estamos hablando de información, de detalles de quienes están pasando por esa calle. Entonces sí es importante que dentro de esos principios rectores estén la legalidad, la legitimidad, por otro lado también la proporcionalidad, en el sentido de que quiénes son los que van a tener acceso a esos datos. ¿Es necesario realmente almacenar esos datos, por ejemplo, de niños y niñas menores de 18 años, adolescentes? ¿Quiénes son los que pueden almacenar esto? Significa un colegio lo puede hacer, pero yo, Mari Carmen, puedo tener esa base de datos. Entonces es muy importante también entender la necesidad, la proporcionalidad basada más en el tiempo, es decir, cuánto tiempo necesitan esta información esté almacenada en esa base de datos, o si pueden durar 2 meses, 2 días. Entonces es muy importante tener ese cuidado en cuanto a esos principios rectores para poder tener el mejor estándar y protección de las personas de esa información en el espacio digital. Por otro lado, también hablamos de la importancia de tener un organismo que analice cómo el Estado, el sector público y privado almacena y protege esa información. Significa de que, no, que tiene que ser una institución aparte, rectora, que analice a todas las instituciones del Estado que tienen nuestra información, o sea, a la policía, al Ministerio de Tecnología, al Ministerio de Salud, a todos los ministerios que tienen una información de datos personales, además de datos públicos. Por otro lado, también el monitoreo de cómo el sector privado utiliza esa información, tanto de toda la ciudadanía. Eso implica también hacer un análisis no solo de empresas que están en Paraguay, sino también empresas tecnológicas como Google, Facebook y otras. Los famosos casos que nosotros vemos que fueron sancionados por la Unión Europea por violaciones de datos personales de empresas tecnológicas. Esa misma, la idea de esta ley también sea similar a esa, una aplicación. Obviamente Paraguay está muy lejos todavía de la Unión Europea, pero como sabemos, estas son sanciones que se pueden dar porque también la ley incluye sanciones en cuanto a abusos de datos personales. Y por sobre todo dar las mayores reglas de transparencia. O sea, cuando hablamos de regulación no es prohibir la utilización, sino de manejar y dar las mejores herramientas y guías para que las empresas y el sector público puedan tratar estos datos personales, ¿no? Puedan, por ejemplo, la información de carácter personal, pero no necesariamente restringida como los datos bancarios, sean cuando se traslade a otro banco sucursal o a nivel internacional haya transferencia de datos, tengan los mejores estándares y parámetros para la protección de esos datos.
Entonces, a lo que voy es que esta ley no busca prohibir, sino obviamente regular. La regulación está como más basada en mejorar los estándares de protección, limitar ciertos abusos que existen, porque como no hay ley ahora, un montón de gente tiene nuestra información, nuestro número de teléfono, nos llaman por teléfono sin consentimiento, ¿verdad? Uno de los justamente rectores, principios rectores dentro de la ley también es el consentimiento como uno de los elementos no únicos, pero más importantes para yo poder recibir información solicitada, y cuando no es solicitada yo puedo hacer esas denuncias bajo el criterio de violación de datos personales. Esto funciona en muchos otros países. La idea es que justamente esta pueda ser también como una idea de qué es lo que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas, personas que queremos hacer, queremos que se proteja nuestra ley, nuestros datos personales a través Mari de la ley. Carmen, y ante esta ausencia de legislación en Paraguay, ¿quién nos protege actualmente o cómo podemos hacer para protegernos nosotros? No hay ley. Entonces, el Estado, de alguna manera, que es el ente garante, no tiene herramientas y la forma de monitorear y proteger a la ciudadanía. Ahora mismo estamos como en un espacio no protegido, ¿verdad? Un Estado ausente. Y la única figura de protección que tenemos es el recurso de habeas data, que obviamente esa se usó para las inscripciones fraudulentas de un partido, específicamente la del Partido Colorado el año pasado, cuando utilizaron las bases de datos del padrón electoral y lo utilizaron y inscribieron a todo el padrón a un partido específico. Esas inscripciones y utilizaciones de datos personales sin consentimiento, si teníamos la ley, el Estado iba a estar sancionando de alguna manera o iba a poder juntar todos los casos para poder llevar esto a un proceso más administrativo, no necesariamente judicial. Entonces, para poder llegar y arreglar este proceso. Pero por otro lado, como no tenemos, la única figura de protección es el Poder Judicial, ¿verdad? Utilizando la instancia sumarial de recurso de habeas data, que tiene un proceso un poco lento, pero obviamente la carga cae encima de la víctima. La víctima de mal uso de datos tiene una recarga de usar, o sea, para el acceso a la justicia es tener defensa, tener un abogado o abogada que pueda llevar este caso ante el Poder Judicial. Mari Carmen, hay mucho por hacer todavía en Paraguay en este campo. Nosotros agradecemos todas las informaciones que nos brindaste y bueno, les deseamos éxitos desde aquí también a todo el equipo que lleva adelante esta campaña nacional y apelamos también desde este espacio al interés que puedan poner las autoridades que sin duda van a ser las encargadas de dotar al Paraguay de esta ley de datos personales digitales. Así que el espacio siempre está abierto aquí para conocer más detalles acerca del trabajo que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes.